Ya pasan 5 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos nuestra primera entrevista. Se conocieron los resultados del informe sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID. Para profundizar vamos a recibir a María José Dollenar, que es integrante del Mecanismo Nacional de Prevención para la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primero contémosle a la gente un poco cuál fue el universo, qué visitaron y qué niños, niñas y adolescentes, bueno, se encuentran en esos centros. Capaz que previo, bueno, contar que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visita los lugares, hace monitoreo, los lugares de privación de libertad, tales como cárceles, comisarías, lo que tiene que ver con responsabilidad penal juvenil, también psiquiátricos, y en ese universo también lo que es el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes, que son hogares de 24 horas. Dentro del trabajo que normalmente desempeñamos, hacemos visitas presenciales que son muy exhaustivas. En general, nos llegamos sin previo aviso, entrevistamos todos los funcionarios, dirección, equipo técnico, los niños, niñas, adolescentes que están residiendo allí, hacemos un registro de todo el lugar, registro fotográfico, hacemos revisión documental. En el marco de la emergencia sanitaria y, bueno, y con el aislamiento que se estaba implementando, nos parecía que hacer este sistema de visitas era poner en riesgo a la población. Nosotros somos un agente externo que está ingresando a un hogar donde ellos viven y entonces, bueno, el principio era de no generar mayores riesgos. Pero por otro lado, también sabemos que los niveles de encierro son factores que pueden generar en lugares donde hay ya posibilidades de propensión o a situaciones de violencia institucional o de violencias interpersonales. Por lo tanto, el rol del mecanismo tiene que ser fundamental en ese momento con esta otra situación en la que ingresar también es un riesgo. Entonces, a partir de eso, bueno, se diseñó un mecanismo de monitoreo extraordinario. Está bueno decir que nosotros ahora sí, ya a partir del 20 de mayo, comenzamos visitas presenciales, ajustando a la metodología. Y somos muy pocos profesionales, no recorremos el centro, hacemos entrevistas en espacios abiertos o con distancias prudenciales, usamos tapabocas, nos cambiamos todo al ingreso, nos cambiamos al egreso. Pero bueno, lo que estuvimos presentando tiene que ver con el trabajo que hicimos entre el 20 de abril y el 20 de mayo, que fue un monitoreo telefónico. Nosotros realmente cuando resolvimos hacer este monitoreo, decíamos, bueno, esto va a tener un alcance sobre todo disuasivo, ¿no? Tenemos lo que sí, o sea que teníamos claro sus limitaciones en relación a que hay constataciones que no hacemos porque solo hicimos contacto telefónico. No hay inspección visual de los lugares. Ni teníamos entrevistas con los gurises, que para nosotros es sustantivo en relación a, bueno, qué es lo que están viviendo, cómo lo están viviendo. Esa parte no estuvo, sí la estamos teniendo ahora y estamos constatando los elementos que levantamos en este relevamiento telefónico. Discutimos mucho si hacer un contacto con los gurises telefónicamente o por videollamadas y nos parece que no teníamos las garantías de que esos niños estuvieran en condiciones de que no estuviera forzada esa entrevista, que después no se generan represalias porque nosotros no podemos controlar quién escucha, qué escucha. Entonces, en esto de no generar mayores riesgos, nos limitamos solo con dirección y equipo técnico. Tuvimos entrevista, bueno, fueron 2 entrevistas a cada uno de los centros, entrevistamos 53 centros. Lo otro que también resolvimos que fuera una entrevista muy acotada, sabiendo que para los centros era un tiempo de mucho exigencia. Mucho trabajo y también mucha incertidumbre, ¿no? Y de generar ahí todo lo que normalmente sucede en el exterior, había que proveerlo adentro con menos personal. Las primeras semanas mucha gente se certificó, después eso fue
como volviendo más a la normalidad. Claro, todo eso en población muy vulnerable, ¿no? Todo es una Niños, situación. niñas y adolescentes que no tienen la protección de su familia, que en algunos casos tienen situaciones de discapacidad o enfermedad. Y bueno, ¿ahí qué resultados encontraron? Porque bueno, más del 80% de estos centros cerraron las visitas, esos niños quedaron sin el vínculo presencial de referentes familiares. ¿Y eso qué generó? ¿Qué resultados encontraron en ese relevamiento? Sí, esto que decís, bueno, para nosotros en el informe presentamos nuestras preocupaciones, relevamos algunas cosas más y está bueno decirlo. Ayer cuando lo presentamos decían, bueno, hay buenas prácticas. Sin duda que hay buenas prácticas. El Mecanismo Nacional de Prevención, por su temática, focaliza sin duda en los elementos que son de mayor tensión y bueno, son los que nos interesa que se puedan revertir. Los elementos de preocupación que arrojó? Esa es una que tiene que ver con la prohibición de las visitas. Nosotros entrevistamos a 1/3 de los centros que están en el sistema de protección, eso, el 80% había resuelto que no se hacían visitas presenciales. Esta resolución se toma en las primeras semanas de la emergencia, entre el 13 y el 18 de marzo, y se sostiene hasta la segunda quincena de mayo en prácticamente todos los centros. Ahí, de los que habían resuelto no, solo 6 empiezan de a poco con cuidados a tener algunas visitas. Y el resto... ¿Qué situación genera esto los niños que ustedes también Para los gurises es muy importante, porque para todos este tiempo es un tiempo que genera muchísimas incertidumbres. Si además estamos separados de los referentes afectivos que nos contienen, en un lugar donde no estamos teniendo actividades exteriores, no estamos teniendo más que el contacto con los gurises con los que estamos compartiendo, no sabemos qué está pasando en nuestras casas, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que relevamos. Bueno, si no se están haciendo estas visitas presenciales, ¿qué pasa con otro tipo de contactos? No se buscaron. Bueno, en realidad a la mitad de los centros sí plantean que tuvieron contacto telefónico y videollamadas y que esto no se restringió. Pero hay el otro porcentaje sí lo mantuvo como pautado, teniendo en algunos centros una vez por semana o cada 15 días. Para un chiquilín que tiene 4 años, que acaba de ingresar al sistema de protección, eso realmente... y además el tiempo que se fue prolongando. Una medida que de repente en los primeros 15 días, el primer mes, puede ser entendible en relación a cómo se iba procesando, pero después se generan mecanismos, además de cuidados, para hacer visitas que no pusieran en riesgo al resto de los gurises que están en el centro. Claro, entre otras medidas, ustedes destacaban cuando había un ingreso que había una semana en situación de aislamiento. Sí. Realmente a mí como ser humano me llamó la atención al leer eso, es decir, cómo a un niño pequeño lo tengo en aislamiento encima de la situación problemática que ya debió haber atravesado para ingresar al sistema de protección del Estado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vivieron esos niños que ingresaron durante la emergencia sanitaria a un centro de protección? Sí, la medida es de prevención para el resto de los gurises que están en el centro, entendiendo que podría ser un posible contagio, entonces se planteaban los 7 días sin hacer un test previo, porque se valoraba que si se hacía un test podía ser un falso negativo, y entonces si se ingresaba igual se ponía en riesgo el resto de la población. Con estas cosas... es importante decir que sin duda hay tensión en los derechos, ¿no? Porque acá hay un derecho en relación al cuidado de la salud y nosotros no lo queremos minimizar, pero tampoco que ese cuidado de la salud ponga en riesgo otros derechos y que además esté en su justa medida. Y acá con el tema del aislamiento, bueno, decimos, si se genera una práctica de aislamiento, tiene que estar acompañada por otras prácticas para que esta medida sea efectiva realmente. Y no sea solo una carga, una situación muy angustiante para un niño que recién ingresa y lo que lo recibe es un cuarto aislado en el que ingresa muy poco funcionario, que no tiene contacto con otros gurises, que además se tuvo que armar en centros donde no siempre tenían las condiciones edilicias, o sea, implicó un gran esfuerzo para tener esos cuartos, no son en las mejores condiciones, complica el resto del centro porque los otros cuartos quedan con menos espacio, o sea que los gurises quedan compartiendo o en situaciones de hacinamiento por lo menos muchos gurises en cuartos o se les quita un espacio de
de juego. Ya tenemos que cerrar. Todas estas observaciones fueron comunicadas y son recomendaciones, ¿no? Ahora que la cuestión ya cambió, que se sabe que los niños no son agentes de contagio como se concebía al principio y que tienen, digamos, consecuencias más suaves en el caso de contagiarse, ¿se va a monitorear de que cambien estas medidas? Bueno, nosotros pedimos que valoren y que evalúen estas medidas y sí, estamos monitoreando cómo está transcurriendo. Y bueno, así como se han flexibilizado las medidas de cuidados de higiene para los funcionarios que ingresan, pensé que hay que flexibilizar y evaluar las medidas que están teniendo en relación a estos gurises que están ingresando a los centros y que están teniendo estas medidas de aislamiento tan fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista.